Hermanos, ¿están listos para escuchar el comentario de este pasaje? ¿Sí? Muy bien. Hay algunos puntos muy interesantes que vamos a pronunciar o que vamos a comentar en este pasaje, en estos 3 capítulos que acabamos de escuchar de Jeremías capítulo 4 al capítulo 6. Ustedes pueden ver en la pantalla, hermanos, que tiene el título, ¿verdad? Y bueno, pues una representación del profeta. Como el profeta está como triste, está solo, pues se cuenta, ¿verdad?, que solo tuvo un discípulo llamado Baruch, y Baruch pues significa bendición. Jeremías, un gran profeta que alrededor de 40 años estuvo profetizando y que él vio el cumplimiento de estas profecías. Cuando el imperio de Babilonia vino y arrasó, destruyó el templo, ¿verdad?, destruyó la ciudad de Jerusalén y pues se llevó cautivos, ¿verdad?, a una gran parte del pueblo de Israel. El profeta se entristece, ¿verdad?, se lamenta por el padecimiento. Ahora, esto es algo que hay que comprenderlo y que los pasajes de la Biblia nos dejan entrever las razones o las causas por las que no solo de manera personal Dios llama a cuentas a su pueblo, pero lo llama aquí, no lo llama allá, ¿ok? Eso es algo importantísimo que nosotros también debemos de reflexionar, hermanos, como lo hemos repetido en varias ocasiones, que no esperemos a llegar allá al cielo para darle cuentas al Señor. Tenemos que darle cuentas aquí, tenemos que llevar cuentas claras aquí. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, estar a cuentas, como dice el Señor cuando llama por boca del profeta Isaías: venid a mí, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, ¿verdad?, como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces Dios llama aquí. Entonces, con el pueblo de Israel, hermanos, podemos tener este testimonio de lo que está viviendo el pueblo por las causas que ya están comentadas en los textos y que ahorita vamos a tratar de comentar un poquitito más en relación con todo esto. Bueno, pues entonces el profeta que lamenta el pecado del pueblo, ¿verdad?, está como un intercesor, está como un testigo, está como un portavoz de la voluntad de Dios, la cual, ¿verdad?, va en exhortación al pueblo. La profecía exhorta y consuela. La exhortación es para arrepentimiento, la exhortación es para corregir, la exhortación es para darse cuenta o darnos cuenta en qué estamos mal delante de Dios y corregir nuestro caminar, porque la bendición que tenemos, hermanos, es que en esta vida podemos corregir nuestro caminar, ¿de acuerdo? Entonces se advierte de la amenaza del enemigo del norte, que es el imperio, ¿verdad?, de Babilonia, que va a atacar. Capítulo 5, ¿verdad?, el profeta dice: pero el problema no son los del mundo, el problema son los que estamos aquí, los de adentro, por decirlo de esa manera, ¿no? El problema no son los de afuera, el problema somos los de adentro, porque los de afuera o el mundo siempre ha sido el mundo, hermanos. Siempre ha habido pecado, siempre ha habido maldad, siempre ha existido violencia. Ahí no se va a encontrar la vida eterna, ahí no se va a encontrar el favor, la gracia de Dios. La gracia y el favor son para con los de su pueblo. Ahora el problema es su pueblo. El mal está dentro de ellos, como si fuese una enfermedad. No una enfermedad física, sino una enfermedad de carácter espiritual, porque el pueblo no se da cuenta, y esa enfermedad se le llama en la Biblia ceguera espiritual. A esa enfermedad se le llama sordera espiritual. Como dijo el Señor: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y fíjense, hermanos, cómo la Biblia nos da exactamente la razón por la que esto está pasando y por qué el pueblo deja de ver y por qué el pueblo deja de escuchar. Y la respuesta que encuentro en la Biblia es que dice la liviandad, la ligereza, el tomar las cosas de Dios a la ligera, el tomar las cosas de Dios a la y se va, el tomar las cosas de Dios con tibieza espiritual. Como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ojalá fueres caliente, ojalá fueres frío, pero por cuanto eres tibio,
Entonces esta es la razón primordial por la que el pueblo poco a poco fue perdiendo la visión y perdiendo la audición, ¿sí? Dejó de ver con claridad y sus ojos se nublaron. Ceguera espiritual es cuando ya no logran ver al Señor, cuando ya no escuchan sus palabras, cuando ya no logran discernir la voluntad de Dios. Y llega a suceder como tantas veces: suponer que estoy en el camino cuando no estoy en él. O, ¿verdad? Como podríamos decirlo también en otra manera, yo sí estoy bien, no he hecho nada malo, yo no actúo así. En fin, cuando realmente está haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que el profeta Jeremías está mencionándonos en el capítulo 6 finalmente, ¿verdad? Una vez más reiterando: fuego del Señor y llegará la destrucción. Y para el pueblo de Israel pues no tarda mucho tiempo, hermanos. Esa generación que vio al profeta Jeremías hablar es la generación que vive el cautiverio, ¿de acuerdo? Llegó el cautiverio. Entonces vamos a platicar una vez más los 3 capítulos en esta forma. En el capítulo 4, si quieren revisar su Biblia, hermanos, en el verso 4 vemos un tema tan interesantísimo como es la circuncisión, ¿ok? Pero vamos a entender, hermanos, que ya desde los tiempos de los profetas ya se sabía que no solamente se trataba de la señal, porque la circuncisión es una señal. Está mal dicho el pacto de la circuncisión, porque el pacto no se basa en la circuncisión, sino la circuncisión es la señal únicamente, ¿de acuerdo? El pacto es otra cosa. La señal de la circuncisión, ¿verdad? O sea, la circuncisión es la señal. Ahora, ¿qué dice el profeta Jeremías? Él no está hablando solamente de que el pueblo haya quedado circuncidado físicamente. El profeta Jeremías está hablando de la circuncisión del corazón. Lo que vemos, ¿verdad?, que más adelante en los evangelios y en el Nuevo Testamento se vuelve a reiterar la necesidad de la circuncisión del corazón, ¿sí? Como prioridad. Entonces el verso 4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que de mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces vamos a explicar por un momento la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir la circuncisión del corazón? O cuando dice quita el prepucio, dice el verso 4, quitad el prepucio de vuestro corazón. Entonces la circuncisión habla del exceso, ¿ok?, que debe ser cortado. Físicamente el exceso de piel que debe ser quitado, pero en el ámbito del corazón habla de quitar del corazón el deseo de pecar. Para ser muy claros, hermanos, ¿verdad?, que quitemos de nuestro corazón el exceso, y el exceso es el pecado. Y en el Nuevo Testamento se reitera diciendo la carnalidad. No debemos de acceder, ¿verdad?, a que nuestra vida vivamos de esa manera. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de, como si escucháramos hoy al profeta Jeremías, como si él estuviera aquí y él nos estuviera alentando a nosotros, no acusando o señalando, sino alentándonos a nosotros a no desmayar. Como dice, huid de la ciudad, dice huid, ¿verdad? O sea, busquen una solución. No se queden de brazos cruzados, no se queden conformes. Esa es la situación de la tibieza espiritual, ¿verdad? Cuando ya no hay reacción, cuando ya no hay una decisión, cuando se ha quedado uno conforme. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Entonces la escritura, ¿verdad?, dice: quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea, que quitemos el exceso, que quitemos de nuestra vida la carnalidad, que no nos demos por vencidos, que sigamos, ¿verdad?, haciendo lo que sabemos hacer, que sigamos haciendo. Yo les voy a dar, hermanos, un tip o un buen consejo de cómo uno puede recuperar esa fortaleza espiritual, y a la vez cómo uno puede
doblegar la carnalidad. Porque, hermanos, cuando el prepucio se engrosa, o sea, cuando está el corazón sin la señal de la circuncisión, esa carnalidad se vuelve un monstruo. O sea, ya llega al punto de que las personas o los hermanos o el cristiano dice: yo no sé por qué estoy haciendo esto, no debería yo de estar aquí, pero acá estoy. Y no puede escapar, no puede salir, porque la carnalidad, hermanos, no es algo que se domestica. O sea, la carne no se puede educar, hermanos. La carne no se educa. Por eso Pablo dice: haced morir los deseos de la carne. Así debe ser. Entonces, ¿cómo hacer morir? ¿Cómo quitar la carnalidad de uno? ¿Cómo decir: yo quiero ser un creyente espiritual? Yo no quiero andar en la carne, en los deseos, en las pasiones. Yo no quiero que me mueva ese carácter que yo tengo y luego me arrepiento que estoy actuando así. Ayuno y oración. Ayuno y oración, hermanos, doblega la carne. ¿Por qué? Pues debilita la carne. ¿De acuerdo? La oración te conecta con el Espíritu de Dios. Si llega un punto en que tú te conoces bien como cristiano y sabes y dices: pues estos son mis días en que estoy espiritual, o no sabes, pero llega una etapa con los años en que dices: no, pues ahora sí ando bajo de baterías, ¿verdad? Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a doblegar la carne, por eso es el quebrantamiento, por eso estamos hablando de humillarnos delante de Dios. El que se humilla a Dios será exaltado, el que se exalta será humillado. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo Jeremías logró superar la situación? Porque él estaba entre el pueblo y él veía al pueblo, y varias ocasiones el profeta, hermanos, se desanimaba. ¿A usted le ha pasado alguna vez que se haya desanimado? Haya pues como humanos visto el error de alguien, la falla de alguien o de algunos, o escuchado un mal consejo, algo que no le animó en la fe, nos desmayamos. Jeremías estaba allí. Jeremías veía la conducta del pueblo. Jeremías parecía que había fracasado. Parecía que él era el problema, no era el pueblo. Pero delante de los ojos de Dios, hermanos, Jeremías estaba en lo correcto. Él estaba actuando bien delante de Dios. Por eso se dice que el profeta Jeremías era uno de los más exitosos, porque a pesar de toda la oposición, a pesar de no haber hecho más que un discípulo, a pesar de que la gente no lo escuchaba, él siguió adelante persistiendo en su fe. No se dio por vencido, no desmayó, no apostató de la fe diciendo: este pueblo pues no entiende, pues ya, como nadie va a entender, yo también, ¿no? Pues si así son los hermanos, entonces no, hermanos. Aquí les estoy comentando la liviandad de la que la Escritura dice. La liviandad de que de pronto le damos un pequeño lugar a ciertos pensamientos que son los que empiezan a crecer en nuestra mente y empiezan a abarcar áreas de nuestra vida que no deberían de abarcar. Amén. Por eso el profeta dice, ¿verdad? Fueron ligeros en esta cuestión. Entonces Dios en el verso 14 recomienda, vamos otra vez al corazón, 4:14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás, mire, en medio de ti pensamientos de iniquidad? Ahí estaba el asunto, ¿verdad? Que estaban accediendo a muchas ideas que los estaban llevando al libertinaje, y pudieron ellos suponer que, como más adelante dice, pues si los sacerdotes, ¿verdad?, dicen paz, paz, shalom, shalom, pero los sacerdotes estaban mal. Y hermanos, un signo de crisis es cuando el liderazgo espiritual está mal, cuando los sacerdotes y los profetas no están buscando al Señor. Entonces imagínense el pueblo cómo está. Entonces vamos a ver, dice el capítulo 4, hermanos, que esta situación está llevando a la ruina al pueblo de Israel. Esta situación de tolerar demasiado en exceso el pecado en la vida del pueblo. Necesitaban la exhortación. Por eso la tarea de Jeremías fue tan fuerte espiritualmente hablando, ¿sí? Que necesitaba para rescatar al pueblo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el texto dice: mas Jehová no acabó con todos, ¿no? Ahí la Biblia en lo que leímos dice que envía
Jehová enviaba castigo, pero que no acabaría con todos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios manifestada desde la antigüedad, como siempre. Cuando Dios podría hacer un juicio y acabar con todo, dice: no, voy a dejar un remanente fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Capítulo 5, del verso 1 al verso 6, hermanos, se nos dice la impiedad. ¿Sí? Es decir, ya dijimos que impío es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y entonces Dios del 1 al 6 le va diciendo: mira, este es el problema, aquí está el asunto, ¿verdad? Observa y fíjate qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y no quieren buscarme, dice Dios, ¿ok? Entonces, en el verso 7 en adelante, ahora vienen las consecuencias. Primero nos dice las causas de por qué está pasando esto. Porque el pueblo ciego y sordo no entiende, pero Dios claramente dice: mira, esto es por esto, ¿ok? Y el verso 4, perdón que los regrese un poquito. 5:4, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo. Apocalipsis lo dice así: yo soy rico, no necesito de nada, y porque soy rico, Dios está conmigo. Pero en la exhortación Jesús dice: no, tú eres pobre, ciego y desnudo. Es decir, la ceguera espiritual es lo contrario. La gente llega a suponer que porque le está yendo bien es que Dios está con ellos, pero no es verdad, hermanos. Esa es la ceguera espiritual, ¿sí? Iré a los grandes. No, los grandes, ¿qué negocios hace? Mira el hermano, cuánto dinero tiene. Mira el hermano, pero está en pecado. Pero él piensa que Dios está con él. O sea, que Dios acepta todo lo que hace. Y no es cierto. Aún en el ministerio, aún un ministro conocido, reconocido y muy popular, ¿verdad?, que parece que Dios está con él, pero si su vida no está en santidad, si él no está obedeciendo la palabra de Dios, no puede decirse que Dios está con él. Miren cómo es la cosa de dura. Iré a los grandes, porque estos pobres, bueno, porque son pobres, pero voy a ir con los grandes porque esos sí tienen entendimiento. No, pues resulta que no, que también el liderazgo está en crisis. Entonces, en el verso 21, hermanos, capítulo 5, verso 21, Dios dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y es lo mismo que hizo Jesús cuando llegaba al pueblo y hablaba en parábola. Es decir, hermanos, esa circunstancia del pueblo de Israel prevaleció aún hasta los tiempos del Mesías, porque como los sacerdotes y profetas del tiempo de Jeremías decían: no, paz, todo está bien, shalom, oro por ti, trae tus diezmos. ¿Sí? O sea, buscaba la aprobación del pueblo y no la aprobación de Dios. Y eso es lo difícil. Jeremías no buscaba la aprobación del pueblo, buscaba la aprobación de Dios. No buscaba la gloria de los hombres, buscaba quedar bien con el Señor, y estaba quedando mal con el pueblo. Pero Jesús decía, les hablaba en parábolas, porque teniendo ojos no veían y oyendo no oían. ¿Se acuerdan de esa lectura? ¿Verdad que sí? Miren, entonces, como la palabra es una, la palabra de Dios es una, es única, está conectada en todo. Vamos al verso 31, en 5:31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirían por manos de ellos: y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Si el profeta y el sacerdote estaban para advertir al pueblo, para prevenir, para cuidar al pueblo, y el sacerdote para mediar, abogar por ellos y representar al Señor y decirle al pueblo que tenía que acercarse, pero no, el profeta le profetizaba lo que quería oír el pueblo. Y hoy hay pueblo de Dios que espera que el profeta le diga lo que quiere oír. Pero un verdadero profeta de Dios no va a mentir. Un verdadero profeta de Dios no va a buscar, no debe quedar bien con el hombre. Un verdadero profeta de Dios tiene que decir la verdad.
aunque la verdad sea difícil, aunque la verdad sea dura, hermanos. Cuando Dios quiere usarnos, debemos de actuar en esa manera. Y dice, los sacerdotes, dice, dirigían por manos de ellos. Y dirigían por manos de ellos, ya no por la dirección que le había dado la Torá, ¿sí? Sino que el pueblo le decía cómo hacerle, y no me gusta, y quítale acá, y ponle allá, y ya no, si no, ya me voy. Si no, entonces no vengo, y si no, entonces no. O sea, cuando el sacerdote, cuando el ministro es movido por el pueblo. Por eso dice la Biblia, cosa fea. Y los que ya llevan tiempo caminando saben, ¿verdad? No, qué feo es que el siervo de Dios sea el títere del pueblo. No, hermanos, el siervo de Dios es el siervo de Dios y nada más. Tiene que hacer su trabajo y el pueblo debe hacer su trabajo. Entonces, por eso dice la Escritura, pues, ¿qué haréis cuando llegue el fin? O sea, ¿cómo le van a hacer para escapar? ¿Cómo van a poder librarse si esto es lo que está sucediendo? Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Vamos al capítulo 6, verso 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete. Qué lindo es el Señor, porque la palabra de Dios dice que el que a Dios toma por hijo, lo corrige, ¿sí? ¿Y cómo es la corrección? La corrección comienza con su palabra. Cuando nosotros somos capaces de aceptar su voluntad, y cuando nuestro corazón cede, se inclina, ¿sí? a favor de Jehová, y no se inclina a favor del pecado. Cuando escuchamos la voz del Señor hablar, decimos sí Señor, sí Señor. Nunca decirle no Señor, no. Hay que decir sí Señor, sí es verdad. Lo que tú dices, lo aceptamos, lo reconocemos y nos humillamos delante de ti. Corrígete, quiere decir que sí hay posibilidad, sí se puede uno corregir. Entonces dice el verso 13, Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Nubes sin agua, con apariencias de piedad, ávaros, amantes de sí mismo. Y eso lo habla del ministro, ¿verdad? Cuando el ministro ha perdido el temor del Señor, cuando va en busca de la ganancia, cuando su único interés, ¿verdad?, es lucrar con la fe, comerciante de la fe. Y bueno, pues el Señor no está, ¿verdad?, aprobando ninguna de esas prácticas, hermanos, ninguna de estas cosas. Así que ya estamos, ¿verdad?, enterados de lo que es la palabra de Dios. En la época de Jesús, esto le pasó a los rabinos. Esto le pasó. Por eso decía el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, porque hablaba, ¿verdad?, de que su enseñanza estaba contaminada, su enseñanza ya estaba revuelta, ya estaba adulterada, ya habían, ¿verdad?, hecho exactamente este proceder. El sacerdocio se había contaminado. En la época del Mesías, en el templo, los sacerdotes se habían contaminado, hermanos. Entonces ya se vendían los cargos por dinero, porque era poder político y era poder sobre el pueblo, y había ganancia, había, ¿verdad?, bienes, había dinero que se ganaba. Así que ya no eran los de la tribu de Judá, esos ya se habían ido a las cuevas de Qumran. Ahora eran, ¿verdad?, no como decía la Torá, ¿verdad?, de los hijos de Judá, de la descendencia de Aarón, no, sino ya eran hasta los romanos, hermanos, que no sabían los procedimientos del servicio en el templo. Entonces esta situación Jesús la demanda, ¿verdad? Y dice, cuando vuelca las mesas, ¿se acuerdan? Mi casa, casa de oración, no cueva de ladrones. Porque el negocio estaba, hermanos, en lo que hacía el sacerdocio. Por eso el sacerdocio se enoja mucho con Jesús. No son, ¿verdad?, los que están ayudando en facilitando al pueblo el no traer el becerro de tan lejos. Aquí te lo vendo, aquí. No es esa la acusación. La acusación verdadera es al sumo sacerdote, Anás y Caifás, que están permitiendo, hermanos, toda la corrupción en el ministerio, en el templo, ¿sí? Ellos permitían. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, los exhorta, y estos son los que determinan matarle, ¿sí? Eso es, tanto fue su molestia, porque ellos sabían que la acusación era directo para ellos.
Bueno, entonces el verso 15, hermanos, yo diría que si ustedes marcan sus Biblias, si acostumbran, ¿verdad?, poner una señal, hay que marcar el verso 15. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado. Dice, si aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan el 14, hermanos, yo me equivoqué. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, no hay paz. Y no hay paz. No, todavía no llego ahí, ya casi llego allí. El 14, con liviandad, con ligereza, en lugar de decirle, hermano, ¿sabe qué? Necesita componer su vida. No le puedo decir eso al hermano porque se va a enojar. ¿Y qué me va a decir? Así pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Con liviandad, sí, no pasa nada, no pasa nada. No, sí había un problema grande. Que Dios nos ayude, hermanos, porque a veces hay situaciones en las que el siervo de Dios tiene que confrontar. A veces hay situaciones que no son ligeras, son situaciones difíciles y hay que confrontar pues todo esto, ¿verdad? Bueno, el verso 16, ahora sí, con esto concluyo, hermanos, y vamos a adorar al Señor unos momentos. El verso 16, tan lindo el verso 16, hermanos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ahí está claro, hermanos, no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo, la actitud del pueblo, que en primer lugar no se quiere detener. Ellos quieren seguir, perdón por la expresión, en su mula y en su macho. Ellos quieren seguir pensando que están bien, cuando finalmente, ¿verdad?, está llevándolos a la ruina, está llevando a la destrucción la situación que el pueblo de Israel está viviendo. Y como ya vimos las causas, ¿verdad?, de qué tan grave ha llegado el asunto, no ha sido, ¿verdad?, un pecado cotidiano, no, estos ya han hecho maldad, hermanos, ya han sido de corazón malo, o sea, ya vengativos y ya, como dice la escritura, buscando la mujer de su prójimo, ¿verdad?, y haciendo todas estas cosas terribles. Dice, paraos en los caminos. Número 1, un alto. El Shabbat, el día de reposo, es un alto. Ese es el significado de Shabbat, un detenimiento, un alto. Vamos a revisar, 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. O sea, hizo un alto y vio que todo era bueno. Eso es lo que significa, eso es lo que tiene la enseñanza. Hay que hacer un alto y hay que ver cómo nos fue esta semana, ¿sí? Vamos a revisar qué tan bueno fue, qué tan bien nos fue o dónde nos equivocamos. Si nosotros hacemos este buen hábito de hacer una pausa cada semana, hermanos, no vamos a amontonar situaciones de nuestras vidas que se hagan cada vez más complicadas, sino que vamos a poder inmediatamente proceder al arrepentimiento y vamos a poder mantenernos conectados con el Eterno. No vamos a dejar, ¿verdad?, que capas y capas y capas de pecado y de problemas se amontonen sobre nosotros hasta que pensemos llegar al Yom Kippur, al día del perdón, si podemos arreglar nuestra vida ahora. Amén. No sabemos, son cosas que no sabemos, así que hay que poner atención, hay que, ¿verdad?, resolver. Ya dice ahí, preguntar por las sendas antiguas. Así que esta frase, las sendas antiguas, y preguntar por las sendas antiguas, sigue siendo lo mismo que al día de hoy. Las personas no indagan, no averiguan, no investigan. Muchas veces nos ha pasado, creo que a todos los cristianos, en que llegamos a un lugar, escuchamos algo, lo comemos, lo tomamos, sí, amén, gloria a Dios, y seguimos como borreguitos, ¿no? Cuando aquí el pueblo de Israel va como oveja al despeñadero. Entonces Dios dice, hay que hacer la pausa, hay que hacer el alto, hay que investigar, hay que averiguar, hay que saber las sendas antiguas, o sea, cómo estaba la cosa antes. En la época de Jeremías, hermanos, ya estaba escrita la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés, y ya estaban los libros del rey David, ya estaban los salmos, que, hermanos, tienen mucha profecía. Había otros escritos, ¿verdad?, inspirados por Dios. Entonces esos hablaban de lo que había sucedido. Las sendas antiguas comienzan desde el Éxodo, hermanos, desde que Dios abrió el Mar Rojo. Siempre se cuenta desde el Éxodo, de ahí, ¿verdad?, a ver qué sucedió, cómo habló Dios y qué nos mandó, para que recapacitaran. Pero no preguntaban eso, y nosotros debemos ya de aprender esto.
aprender a preguntar. ¿Para qué? Para confirmar que verdaderamente estamos en la verdad. Para eso tenemos ese antecedente. Pablo lo decía en Romanos 15:4, porque lo que en el pasado se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Así que si nosotros no conocemos de lo que está escrito en la Biblia desde el principio, entonces ¿cómo vamos a tener la certeza que estamos en el camino? Ahora agrego algo más, que es muy obvio para todos: Jesús es el camino. Amén. Que Él dijo: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Como el Señor se llama un drash, es decir, toma unos textos unas palabras de Jeremías y las aplica. El Mesías las usa tal cual. ¿A poco no están igualitas? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jeremías dice: preguntad por las sendas, hallad, ¿verdad?, cuál sea el buen camino y andad en él. Jesús es el camino. Y Él lo dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Confirmada la palabra de Dios. Amén. Así que hay que venir al Señor para encontrar ese descanso. Pónganse de pie. Gracias a Dios por su palabra. Señor maravilloso, te damos gracias por habernos concedido un momento de reflexión que es tan necesario para fortalecernos espiritualmente. Cada uno de nosotros vivimos en este tiempo peligroso y vivimos en este tiempo de lucha y enfrentamos, Señor Dios, constantemente y cotidianamente batallas espirituales. Estamos, Señor Dios, rogándote por tu grande amor e infinita misericordia que sostengas esta iglesia, que sostengas nuestras vidas, Señor Dios, que estamos aquí por ti, por tu causa, Señor Dios. Tú eres la razón de ser de este lugar y de todos nosotros, y tu palabra, Señor Dios, es nuestro alimento, y tu palabra, Señor, es la que nos alumbra el entendimiento. Así que ayúdanos, Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y que podamos, Señor Dios, caminar, pero también, Señor Dios, caminar pisando, Señor Dios, con cuidado, con atención y Señor Dios, pues observando y buscando las sendas antiguas, como una hermana oraba por nosotros y decía: hermanos que son de las sendas antiguas, porque, Señor Dios, reconocemos todo el consejo de la palabra de Dios. Y así también hoy oro, Señor, para que mis hermanos, todos y cada uno, Señor Dios, preguntemos por las sendas antiguas y, Señor Dios, preguntemos cuál sea el buen camino y andemos en él. Señor, no solamente lo escuchemos, sino que cada uno de nosotros, Padre, doble rodillas y cada uno de nosotros levante oraciones, Señor Dios, y el clamor, Padre, para que podamos, Señor Dios, ser fuertes espiritualmente, Señor, y que podamos, Padre, resistir el día malo y que podamos estar firmes habiendo hecho todo lo que tú nos has pedido hacer, Padre. En tus manos estamos y te damos muchas gracias por este tiempo y queremos adorarte, queremos bendecirte. Que fluya, Señor Dios, la alabanza de agradecimiento de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Ayúdanos a entender, Señor, tu buena voluntad y alienta al resto de nuestros hermanos que no están aquí. Oramos también por ellos, para que no dejen de escuchar tu voz, para que todos sigan adelante, Señor Dios, aún a pesar, Señor, de las luchas, de las circunstancias, Padre, de los problemas vivir, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia aquí en Orizaba y ayuda a tu iglesia en Córdoba, Señor Dios, que hagamos tu voluntad, que hagamos las obras, Señor Dios, que tú nos has encargado hacer para que todos glorifiquen tu nombre, Señor. Por todo esto te damos muchas gracias y te bendecimos y te exaltamos y te adoramos y te cantamos con júbilo, te cantamos con gozo, Señor. Te damos a ti toda la alabanza, Señor. Sí, gloria a Dios. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Vamos a exaltar al Rey. Amén. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, porque podemos reconocer este día como el día que tú has hecho.